Hoy abordaremos los problemas ambientales de la ciudad de Guayaquil, en un contexto de una administración municipal que lleva más de 20 años. Continúan los problemas de contaminación en el estero salado mientras hay esfuerzos por recuperarlo. El enorme parque automotor de la ciudad, la contaminación atmosférica y auditiva en diversos puntos de la ciudad también serán parte de nuestra entrevista. Los problemas ambientales de Guayaquil son una enorme preocupación para la mayoría de los que vivimos y residimos en esta ciudad. Hace poco tuvimos un momento de pánico cuando las fuentes de captación de agua potable fueron contaminadas por una empresa que de manera irresponsable lo hizo. Estos y otros aspectos abordaremos aquí en el programa Líderes. Bienvenidos. Estamos con la abogada Marcela Guiñaga, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, activista en el tema ambiental, exministra del Ambiente, creo que la persona más indicada como para tener este diálogo sobre Guayaquil y su entorno, su ambiente. ¿Qué está pasando con Guayaquil? Han transcurrido ya más de 20 años de las administraciones social cristianas y evaluar lo que está pasando con el ambiente en Guayaquil es un importante desafío en temas como las descargas al estero salado, los espacios verdes, el tema del reciclaje de basura, que parece que es una deuda, la contaminación auditiva por el tema del parque automotor que supera más de los 500.000 vehículos, por mencionar solo algunos temas que nos hacen pensar en un Guayaquil que tiene que ser problematizado, tiene que ser repensado en el tema ambiental. ¿Cómo ve usted en términos generales lo que está pasando en Guayaquil? Bueno, muchas gracias por la invitación, Damasio. Siempre pues es un gusto compartir aquellos temas que son de relevancia y de interés ciudadano. Efectivamente, Guayaquil tiene unas falencias porque no está siendo administrada como una ciudad del siglo XXI. Está siendo administrada como en el pasado. Guayaquil mantiene unos problemas ambientales realmente graves, no solamente la contaminación del estero salado, sino que también tenemos un incremento paulatino de la temperatura que afecta a nuestra calidad de vida. Cada vez hace más calor y se dice que la temperatura subirá en Guayaquil entre 3 y 4 grados en los próximos casi 10 años. Y adicionalmente a esto que nos vamos por el calentamiento global. Por el calentamiento global y porque no tenemos una política de generar corredores biológicos, es decir, que sembremos árboles alrededor de la ciudad, donde tenemos una deficiencia de cobertura vegetal. Más bien se los están sacando. Se los sacan, pero digamos, el hecho de plantear que hayan espacios verdes en la ciudad de Guayaquil no quiere decir que va en forma contradictoria con el desarrollo de la ciudad. Hay que hacerlo en forma inteligente, hay que generar espacios, por ejemplo, donde los corredores alrededor de nuestra ciudad se mantengan. Y aquellas zonas que necesitan ampliarse por desarrollo, se las mitigue o se las compense con reforestación de manera que podamos luchar contra las altas temperaturas. Además, generar también opciones más diáfanas, más amigables con el ciudadano, como el uso de la bicicleta. Las ciudades del mundo van hacia allá, pero en cuanto al temas de movilidad y demás. En cuanto al tema de los espacios, el alcalde de Guayaquil señala que en las 24.000 manzanas que tiene la ciudad hay los suficientes parques. Y claro, uno recorre, por ejemplo, zonas como Sauces, Samanes y encuentras parques abandonados, parques pequeños, amurallados. Pero ¿cumplen esto también la función de oxigenar o qué es lo que está pasando? Porque sí hay bastantes parquecitos, diríamos así, si lo comparamos con el proyecto Parque Samanes, ¿no? Es una cosa totalmente distinta. O el metropolitano que va a construir también el municipio de Guayaquil. Bueno, yo creo que hay que
tener una claridad en que la administración actual de nuestra ciudad no tiene entre sus prioridades el tema ambiental. El tema ambiental ha estado como en una agenda de relleno, no ha sido lo prioritario. Hoy demandamos los ciudadanos que por temas de salud, de condiciones de vida, para reducir las altas temperaturas, para poder sobrevivir con las inundaciones, que son el pan nuestro de cada día, en cada invierno en nuestra ciudad, también con la generación de vectores que por otro lado generan problemas de salud pública, es indispensable, primero, que la administración de la ciudad tome en serio el tema ambiental, que lo ponga como prioridad en su agenda política. Necesitamos que sea la mirada así. En el tema de descargas, en el tema de coberturas, de saneamiento y agua potable, en los temas de manejo de los residuos sólidos, todavía yo tengo vecinos, compañeros que me dicen por qué en esta ciudad, en pleno siglo XXI, no podemos separar la basura. Y es un tema discrecional. Cuando aproximadamente... ¿Quién debe hacerlo eso? ¿El ministerio o el municipio? Bueno, es decir, nosotros... ¿o es en conjunto, por ejemplo? Bueno, han pasado 20 años, ¿no? El tema de reciclaje es responsabilidad, manejo de desechos, responsabilidad municipales. Son responsabilidades municipales, pero lamentablemente creemos que debe generarse una legislación donde esto ya no pase por un tema discrecional o de voluntad política, sino que sea una política de Estado institucional que obligue a los municipios a manejar adecuadamente los desechos que generan las ciudades. Guayaquil supera las 2.600 toneladas de basura día. Es decir, la ciudad a nivel del Ecuador que mayor basura genera. Hay que utilizar la basura con inteligencia. Ciertamente que al ciudadano no le interesa luego de que pone la funda de basura fuera de su casa, qué pasa con ella. Pero sí al administrador puede tener potenciales recursos económicos generando otras alternativas en el momento de la separación. Así que yo creo que hay temas que todavía están pendientes en la administración municipal actual de nuestra ciudad. Y hay una doble visión, ¿no?, del manejo del tema ambiental. Por un lado, el referente es las administraciones anteriores que ha tenido el municipio, pues su modelo exitoso lo compara con administraciones anteriores. No, pero hoy puede comparar, por ejemplo, con una visión que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana, que tiene el proyecto Guayaquil Ecológico, donde la recuperación del estero salado, el Parque Samanes, el tema de la Santay, forman parte, espacios verdes se han implementado. Entonces, en esta contradicción, ¿será que solamente esta comparación debe darse o debe irse hacia estándares internacionales? Por ejemplo, en tema de espacios verdes por habitantes de acuerdo a estándares internacionales. Sí, bueno, básicamente la Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades más pobladas deberían tener aproximadamente 9 metros de espacios verdes por habitante. ¿Y cuántos tenemos actualmente? Bueno, todavía no cumplimos esa cifra. Recordemos que uno de los grandes e importantes desafíos ha podido ser la ejecución de Guayaquil Ecológico, incorporar la isla Santay a los espacios verdes de disfrute y goce de los ciudadanos. Hoy tienes un puente que te hace muy fácil la accesibilidad a este espacio, que es muy hermoso porque es un humedal que todavía está en crecimiento, vale anotar. Ramsar, ¿no? que forma parte de todo el sistema unos manglares espectaculares, mundial, ¿no? Inclusive se encontró un tipo de especies de palmeras que yo no sabía, que ha sido muy propio de la costa ecuatoriana, unas especies completamente distintas de las que fuimos invadidos después que se trajeron de otros lugares. Así que yo creo que lo que debemos hacer es generar espacios verdes, porque no solamente son los parques recreativos, eso está bien, pero debe haber una política integral de generar corredores de árboles para bajar las altísimas temperaturas y también, por supuesto, para generar medidas de mitigación cuando tenemos periodos de inundación de mucha lluvia. Qué bueno que se recuperó lo de la isla Santay, ¿no? Porque había un proyecto ahí de hacerlo Disney, me parece. Y también la isla de los famosos, como está en Miami, al frente tienes todas las mansiones, parece que sueñan con eso y han quedado con lo que es Puerto Santana, ¿no? Que en cambio también tiene una contradicción con el tema del paisaje, con el ambiente. Hoy es un lindo espacio, hay una comunidad de casi 60 pescadores que habitan ahí, que hoy mismo viven del turismo. Tú puedes ir en bicicleta, hacer ejercicio con tu familia. Eso es lo que necesita recuperar la ciudad. Si tú sobrevuelas, más allá de las estadísticas, solo basta que tú sobrevueles Guayaquil, donde tú puedes ver que el cemento ha tomado el espacio de los árboles. Y por otro lado, si tú quieres caminar en la ciudad de Guayaquil en un mes de febrero,
tú sientes que el vapor que se llama, técnicamente lo llaman la isla de calor que generan las ciudades porque no tienen políticas integrales, tú caminas y sientes este vapor que sale de la tierra con una altísima humedad. Por lo tanto, el tema ambiental no es un tema secundario, es urgente, es indispensable atenderlo ahora en pleno siglo XXI. Insisto en esta doble visión, porque el presidente de la República tenía el sueño de volverse a bañar en el estero Salado y las metas estaban planteadas y eran posibles. Y parece que eso ahora no es posible porque mientras se hacen los esfuerzos de recuperar el estero Salado, la responsabilidad municipal de permitir el tema de descargas, no solo domiciliarias, sino industriales, está en contradicción. ¿Cómo avanza eso y realmente por qué no se puede sancionar o se puede intervenir para que el municipio cumpla con lo que le corresponde? Bueno, una de las cosas indispensables decir es que efectivamente el gobierno nacional, el presidente Correa con su liderazgo, puso estos temas a discusión. Antes nadie discutía del estado del estero Salado. Hoy está en la plataforma y era normal. Y nos habíamos acostumbrado a que tenga ese olor como a huevo, podrido. Sí, eso ya nos existe, que gracias a Dios. Básicamente son los lodos cuando entran en estado de descomposición. Lo primero es la discusión. El estero Salado nos preocupa. Lo segundo, cómo atendemos toda la problemática que tiene. Tiene problemas primero de eso se llama estrangulamiento o ahorcamiento de ciertos ramales que ya están perdidos. No hay manera de recuperarlos en este momento. Y hay otros que se encuentran en proceso de recuperación. Creo y es posible que el señor presidente sí se bañe en uno de los ramales, no en todos como él hubiese querido. Y sería un buen signo de recuperación. Pero que merece no solamente atender las descargas, que son la principal fuente de contaminación del estero Salado, sino también el ordenamiento territorial alrededor del sector del estero Salado. Recordemos que eso fue rellenado, fue invadido, hoy tenemos casi barrios consolidados. Muy bien, si ya los barrios están consolidados, tienen que tener acceso al alcantarillado y esas aguas residuales tienen que ser tratadas. Y ese es uno de los graves problemas. No hay el acceso al alcantarillado. Más, aquellas zonas que hoy mismo no están legalizadas o que no tienen vía de acceso, no tienen recolección de basura. Por lo tanto, la segunda fuente de contaminación del estero Salado es la basura que se lanza a él. Recogerla no es la solución, es hacer que esos ciudadanos tengan la posibilidad de entregar la disposición de su basura y esta no sea vertida con algún incentivo, lanzada. Alguna fórmula a través de Hay incentivos a veces, como decimos, el garrote y la zanahoria. En algunos casos incentivos de descuentos, inclusive a impuestos prediales, tasas y demás contribuciones, y en otros lados y en otros momentos sanciones severas que representen que la gente tiene que cambiar esos hábitos. ¿Y esas sanciones no han llegado, el estado de la investigación de lo que fue la contaminación de las fuentes de agua en esta empresa que hasta hace poco entramos en pánico en la ciudad? Por un momento todos pensamos, ¿qué pasó? ¿Nos quedaremos sin agua en Guayaquil? Y es una pregunta que debemos hacernos siempre, porque ya sucedió una vez, pero podría llegar a suceder en otras ocasiones. Bueno, lo que sucedió en días pasados es que Guayaquil demostró que tenemos un grado de vulnerabilidad muy alto en torno a las fuentes con las cuales abastecemos el servicio de agua potable a los ciudadanos. Dejar a 2 millones de personas, porque recordemos que tenemos un número importante de personas que no tienen acceso a agua potable en este momento, pero dejar casi a 2 millones de personas sin el servicio, sin saber cuándo se va a reinstaurar nuevamente el servicio, qué pasa con el estado de la calidad del agua, cuál es el agua que estamos bebiendo, porque eso, y no es menor, querido Damasio, que Ecuador sea uno de los países que tenga las cifras más altas de América Latina de cáncer de estómago. Esto va absolutamente asociado a la calidad de agua que usamos para preparar nuestros alimentos, para beber en casa, etc. Así que son temas de salud pública que no solamente pasan por una agenda municipal, son también políticas de Estado. Y aquí los ciudadanos tenemos que hacer nuestro rol, que es exigir a nuestras autoridades seriedad en el manejo de la cosa pública.
Y es grave, ¿no? Mira, cuando uno tiene la oportunidad de estar quizás en el Distrito Federal, en México, uno que todavía tiene una ciudad no tan contaminada, sientes que empiezas a lagrimear, te dificulta el tema de la respiración. Y eso quizás nosotros, no es para alarmarnos, pero nosotros no lo estamos viviendo todavía con esa intensidad. Pero el tema del cáncer, que es un tema silencioso, tan grave es el tema de no atender adecuadamente lo ambiental. Absolutamente. Hay investigaciones científicas que demuestran que ahora los indicadores de cáncer están asociados también a los altos indicadores de contaminación. Cualquiera de ellos. Contaminación atmosférica, contaminación de la tierra, por supuesto del agua que utilizamos, entre otros. Guayaquil todavía no tiene unos problemas tan serios en torno a contaminación atmosférica, pero sin embargo ya se ha detectado que hay ciertos puntos de la ciudad donde pasa la transportación pública, donde hay mucho flujo de vehículos, donde hay, digamos, unos llamados de atención. ¿Algún punto? Centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Como la avenida, como la calle Rumichaca, como la calle García Vilés, son puntos donde tenemos altísimo grado de contaminación acústica, por un lado, sí, y por otro lado también atmosférica, donde tenemos que poner un poco de medidas. Adicionalmente a eso va de la mano con las políticas de movilidad. Guayaquil cada vez tiene su parque automotor que incrementa, es una cosa increíble. A todos los ciudadanos, si tratan de llegar a su casa entre 6 de la tarde y 8 de la noche, es casi que llenarse de toda la paciencia del mundo, porque tienes un tráfico realmente que te atormenta. E inevitablemente tienes que cruzar con el servicio de transporte público, porque usas el centro de la ciudad, no hay parqueos, no hay un servicio de transporte adecuado donde puedas ir tranquilamente y dejas tu carro. Las ciudades modernas están tomando medidas donde los centros de las ciudades cada vez quedaron pequeños, ¿verdad? Con el crecimiento y el desarrollo, se restringe la movilidad y se lo hace más peatonal, pero se dan alrededor de los centros soluciones de movilidad donde usted puede llegar en tranvía, en tren, en bicicleta, o deje su automotor parqueado en estacionamientos públicos, que en la mayor parte de los casos son municipales. Así que ahí también otro de los desafíos que tiene Guayaquil, atender las demandas de movilidad. Y por otro lado, la organización de la ciudad. ¿Hacia dónde estamos creciendo? ¿Por qué ciudades, digamos, como Ámsterdam, que también tiene mucho flujo de agua en sus terrenos, puede hoy mismo efectivamente crecer hacia arriba? Necesitamos esa mirada del ordenamiento territorial mucho más efectivo, mucho más adecuado, que permita que Guayaquil no crezca hacia las zonas que son las zonas y las parroquias rurales, sino que podamos tener mayor eficiencia en el uso del suelo. Y justo hay que repensar la ciudad hacia una ciudad sostenible, ¿no? Hacia una ciudad que tenga todas estas variables, que se las considere en su administración para que sea verdaderamente exitosa. En el Ecuador se va a dar ese espacio que se da cada 20 años para repensar las ciudades, el hábitat, y justo va a ser en octubre en Quito, ¿no? Justo hacia ciudades mucho más sostenibles, sustentables, es decir, donde la vida sea el centro justamente y no el adoquín, el cemento o los sistemas de transportación que no consideran al ser humano, ¿no? Creo que es un desafío para el Ecuador este gran evento. Sí, bueno, Ecuador va a ser la sede de esta cumbre internacional Hábitat, que va a permitir que las ciudades, los ciudadanos, los administradores, etcétera, puedan compartir un espacio de debate de cuáles son los retos, desafíos y amenazas que tienen las ciudades en pleno siglo XXI. Esto va a ser posible gracias a que Ecuador ha decidido y aceptó ser la sede. Vamos a tener expositores de altísimo nivel y entre algunas de las cosas que se van a discutir es la sostenibilidad del vivir, del convivir de los ciudadanos en sus espacios. No tenemos para dónde más ir, tenemos que tener ciudades que crezcan inteligentemente, que no impidan el desarrollo, pero que atiendan también de alguna forma a mitigar los problemas que amenazan nuestro buen estado de salud tanto física
como mental. Tener espacios verdes, tener lugares donde hacer ejercicio es una demanda indispensable en los momentos actuales. Cuando uno revisa el blog Palabra Verde de Marcela Guiñaga, sus posts, siempre está el tema ambiental. Siempre está el tema ambiental. Y hay un tema que quisiera que a las personas que van a ver, que están viendo este programa, es la propuesta de techos verdes. ¿En qué consiste? ¿Por qué no la explica en términos si es fácil, cómo puede implementarse, de qué se trata y en qué línea va? O sea, ¿qué solución va a dar? Sí, efectivamente. Hay unas propuestas que han nacido de otros países donde hoy mismo se promueve que las nuevas construcciones, sus techos sean espacios de vegetación, con lo cual nos alivien las altísimas temperaturas y también sirvan para, de una forma de mitigar. ¿Y en las casas sembrarías o qué tienes? Puedes poner árboles, sí, ¿Ah, sí? Cierto tipo de vegetación arbórea, no tan elevada, por supuesto, que pueda resistir la plataforma donde está el techo de la casa. Esto, por ejemplo, ya tenemos experiencias muy exitosas en países desarrollados, por supuesto, como Tokio, pero no nos vayamos muy lejos. Tenemos a Bogotá. Ah, sí, Bogotá está en esa... Bogotá está en esa línea, lo hizo a través de una ordenanza municipal donde dispuso que todas las nuevas construcciones de edificios tenían que destinar un porcentaje de su techo a la siembra o reforestación o forestación de especies arbóreas que la ciudad determinó como posibles tenerlas en los techos. Eso como una disposición. Lo siguiente también es que hay otras ciudades que han generado incentivos tributarios, exenciones importantes tributarias que permitan que usted invierta en eso, en esta construcción de espacios y techos verdes, y adicionalmente a eso pues tiene un descuento en el pago del impuesto predial o tasas o alguna otra contribución. Así que hacia allá va el mundo. ¿Por qué no hacerlo en Guayaquil? Mi pregunta. Yo creo que sí estamos listos, lo podemos hacer. Lo que demanda es, insisto, es que el tema ambiental sea tomado en forma serio, pragmático, y entendamos que no vamos a poder convivir y vivir en una ciudad que supere los 40 grados de temperatura. No podemos tener estos cambios de temperatura entre el aire acondicionado y salir al exterior con una temperatura tan alta, con lo que nos produce pues, problemas normalmente crónicos respiratorios. Así que yo creo que es posible hacerlo, es interesantísimo, ya lo han hecho otras ciudades, ¿por qué no lo podríamos hacer en la ciudad de Guayaquil? Este espacio que es para la opinión de líderes, de lideresas que están incidiendo en la vida de los ciudadanos, en todos los ámbitos, en la política, en el tema ambiental, en el manejo de las ciudades, en el deporte, en la cultura, pretende justamente dar a conocer ese pensamiento. Pero Marcela Guiñaga, ¿cómo incursionó en el tema ambiental y cómo incursionó en la política ya en lo personal? Buena pregunta. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue? En el tema ¿Eres abogada? Yo soy abogada de profesión y luego tuve la maravillosa experiencia y el privilegio de ir a vivir a Galápagos. Ahí comenzó mi historia con los temas ambientales, con ese lugar a quien le debo muchas cosas y a su gente también maravillosa que me hizo ser más sensible ante los temas ambientales. Esto llevó, por supuesto, a que haga una especialidad en Derecho Ambiental. Esa es los temas en los que vengo trabajando. Pude compartir ser ministra de Ambiente y trabajar también en enfrentar. Yo lo vi en la crisis de los tiburones. También en la crisis de los tiburones. Sí, Marcela Guiñaga se hizo famosísima a través de ahí por su pensamiento, su incidencia fue real en ese tema. Así que bueno, luego de eso, de haber sido ministra, incursioné en la política como asambleísta y hoy estamos pues también debatiendo. ¿Cuál es la diferencia? Entre lo uno, la gestión, enorme, y acá más en el tema político. Enorme, porque cuando eres ministro eres un ejecutor, haces obras permanentemente, tienes mayor contacto con los ciudadanos en diferentes escenarios, pero el ser legislador también te da otro tipo de satisfacción, que es ampliar derechos. Hoy estamos construyendo, ojalá podamos entregar el próximo Código Orgánico del Ambiente, donde hay estos temas que acabamos de comentar. Incentivos a tecnologías verdes, incentivos a innovaciones verdes, a luchar contra el cambio climático, que es imperioso y necesario como política pública de Estado, también por parte de los municipios y autoridades locales.
la generación de ir hacia una mirada más adecuada del manejo de la basura, la movilidad, entre otras cosas. Yo creo que ese es el desafío, pues bueno, creo que el mayor reto que me he planteado es trabajar en este proyecto de ley que hoy mismo pues ya está cerca de ir a segundo debate en la Asamblea Nacional. Y finalmente, abogada, ¿cómo se ve en los próximos años? Esta actividad, es una cambiando buena actividad, pregunta. ¿cómo se ve? Bueno, yo creo que un político, una de sus primeras características tiene que ser humilde y saber también que puede ser reemplazable y que no es indispensable. Creo que hacemos políticas en diferentes espacios, no necesariamente en estas posiciones a veces que tienen mayor coyuntura, ¿no es cierto?, política nacional o local. Haces políticas también desde la casa, desde el barrio, desde la organización, desde el activismo, haces también política. De ahí va a seguir entonces esa actividad. Así que yo creo que eso es o en la así. vida pública. A mí me gustan mucho los temas ambientales, son mi pasión, me gustaría siempre apoyar más en mi ciudad, creo que esa es mi responsabilidad como guayaquileña. Y bueno, siempre estaré debatiendo la necesidad de que estos temas sean importantes y prioritarios. Muchas gracias, con la abogada Marcela Guinaga, aquí en el programa Líderes.